Hola amigos, les habla Alfonso Suárez, Business Coach y conferenciante internacional. Bienvenidos a Empresario Personalidad. Hoy vamos a hacer una especie de taller donde vamos a ver cómo plantear una meta. Es importante este tema porque muchas veces me lo preguntan, cómo plantearse una meta específicamente, sobre todo cómo plantearla paso a paso para cumplirla y para llegar a su consecución. Por eso me parece interesante y voy a plantear este método que es el que yo utilizo particularmente para plantearme metas, para llegar a esa meta, porque lo más importante de una meta es plantearla. Cuando la planteas perfectamente, cuando están todos los detalles descritos, es más fácil alcanzarla. Entonces vamos a ver este método con el que te voy a mostrar una manera interesante de plantear tu meta, tanto paso a paso como esquema, para aquellas personas que sean más visuales. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una meta es que debe ser medible, alcanzable, realizable, tangible, específica y que te debe dar una satisfacción. Esto lo llamamos martes en coaching. Entonces, es importante que tenga todas estas cualidades, que la puedas medir en tiempo, que sea fácil de alcanzar o por lo menos fácil de establecer para alcanzarla, que puedas realizarla en un periodo de tiempo, que sea tangible, que puedas medirla, que sea muy, muy específica y que te deje un resultado satisfactorio. Lo que vamos a hacer es, con lápiz y papel en la mano, vamos a tratar de responder a las preguntas, a estas preguntas lo más sinceramente posible, ¿no? Porque de aquí viene lo más importante de todo, cómo vamos a establecer esa meta y cómo vamos a conformarla, cómo vamos a transformarla en una meta realizable. Lo primero que tienes que tener en cuenta es qué es lo que realmente quieres, qué es aquello que quieres realmente. Vamos a plantearlo en papel, como digo yo, en blanco y negro. Las cosas, la mejor manera de plantearlas es cuando las planteamos en blanco y negro. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente quieres. Ahí escríbelo, qué es lo que realmente quieres. ¿Dónde te ves? ¿Dónde querrías estar en los próximos 3 años? De aquí a 3 años, ¿dónde te gustaría estar? A nivel personal, a nivel profesional y a nivel espiritual. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Cuál es el sitio que te gustaría estar teniendo en cuenta esa meta? Si consigues esa meta, ¿dónde te gustaría estar? Lo mismo, ¿dónde quieres estar en los próximos 5 años? Y ahora, teniendo en cuenta esa información, vamos a escribir al menos 5 metas que quieras lograr de aquí a 5 años. Es importante que seas muy específico. Ten en cuenta lo que te dije antes, que debe ser medible, alcanzable, realizable, tangible, específica y que te debe dejar un resultado satisfactorio. Te voy a dar 30 segundos para que tengas y para que puedas escribir esto. Vamos a ver. Bueno, es importante que aquí establezcas 5 metas y lo que vamos a hacer ahora es el proceso con la primera meta, pero es lo mismo que vas a usar para las otras 4. Ahora vamos a escribir la meta número 1, que sea bastante específica. Por ejemplo, quiero adelgazar 2 kilos de aquí a el verano, al 1 de julio o del 2015. Entonces, esa sería la meta 1. Puede ser también, en mi caso, más adelante lo verás, en la mía fue escribir un libro en 3 meses. Escribir un libro en 3 meses. Entonces, esa fue mi meta, escribir un libro de autoayuda en 3 meses. Escríbela y te pregunto, ¿por qué no la estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que te evita que estés trabajando en eso? Escríbelo. Puede ser el miedo. Muchas veces el miedo nos paraliza a la hora de hacer cosas. Muchas veces el desconocimiento. ¿Por qué no lo estás haciendo? A lo mejor porque no te has formado. A lo mejor porque no te has informado. Entonces, ¿qué es lo que crees que te está deteniendo a la hora de establecer esa meta o de alcanzar esa meta? Puede ser el miedo al éxito, el miedo al fracaso, la falta de formación, la falta de recursos. Hay siempre algo que es lo que está impidiendo que cumplamos esa meta. Tienes que identificar qué es eso. Entonces, escribe tu meta y mira el motivo por el cual crees o consideras que no lo estás haciendo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar esta meta en pequeñas mini metas.
cosas con las que podamos trabajar hoy mismo. Vamos a ver, vamos a pensar dónde estamos ahora y qué podemos hacer, qué primer paso puedes dar hoy mismo o mañana para comenzar a lograr esa meta. Vamos a ver. Vamos a hacer un recorrido de 10 pasos. De 10 pasos para poder alcanzar esta meta. Por ejemplo, si tu meta, como en mi caso era escribir un libro, lo primero que tenía que hacer era saber de qué quería escribir el libro, de qué quería hablar en el libro. Lo segundo que tenía que hacer era establecer los medios, qué lo iba a hacer en papel, lo iba a hacer en mi ordenador, lo iba a grabar y así sucesivamente. ¿Cuál era cada uno de los pasos? Si quieres adelgazar, lo primero que tienes que hacer hoy es pesarte y saber qué es lo que vas a comer a continuación, qué es lo que vas a comer mañana, si vas a adelgazar a través de ejercicios, si vas a adelgazar a través de un régimen. Entonces, hay que escribir los 10 pasos consecutivos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer hoy? El primer paso, mañana el segundo paso y así sucesivamente hasta que puedas alcanzar tu meta. ¿Por qué? Porque esto lo que vamos a hacer es, no es lo mismo, por ejemplo, decir sacarme la carrera de abogado a decir sacarme el primer año en la carrera de abogado, ¿no? Cuando dices sacarme la carrera de abogado es una carrera larga que tarda 3, 4, 5 años, mientras que sacarte el primer año de derecho, sacar el primer año como estudios de abogado, significaría una mini meta más a corto plazo, que no te haría ver una meta tan larga y a lo mejor tan pesada, ¿no? La idea es hacer esas mini metas pequeñas que sean alcanzables y que en vez de plantearte adelgazar 2 kilos, te plantees lo que vas a comer esta semana para poder perder lo suficiente esta semana y así la siguiente. Entonces la idea es esa, ¿no? Escribe 10 pasos que te llevarán a tu meta. Ahora vamos a pensar en esta meta y a continuación vamos a establecer unas respuestas a estas preguntas. ¿Cómo puedes llegar a tu objetivo? Es decir, ¿qué acciones puedes realizar para llegar a cumplir esas pequeñas metas que te has propuesto? Y finalmente la gran meta que, como he dicho, puede ser adelgazar, puede ser en mi caso fue escribir el libro, en el tuyo sacarte una carrera, esa pequeña meta. Entonces vas a escribir lo mismo, 10 ideas de cómo puedes alcanzarla. Por ejemplo, sacarme una carrera, estudiarla a través de una universidad a distancia. Adelgazar, como he dicho antes, a través de ejercicio y qué tipo de ejercicio. Voy a hacer footing, voy a ir a correr, voy a ir al gimnasio. ¿Qué más? Pilates, voy a hacer zumba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, escribe esas 10 ideas. Cómo puedes lograr eso a través de 10 ideas, que pueden ser inclusive palabras? ¿Por qué? Porque esto te va a lo mejor a llegar a pensar en cosas que antes no habías pensado. Sacarte la carrera, pues ir a estudiar a la biblioteca todos los días, encontrarme un grupo de estudio, contratar o profesores particulares o intercambiar información con compañeros, sacar más apuntes, estudiar 1 hora al día. Ideas, 10 ideas de cómo puedes alcanzar esa meta. Y esto es un poco lo que hemos hecho, pero esto es a nivel visual. Para las personas que como yo son más visuales, es algo que me ha ayudado a mí a alcanzar mis metas. Yo cojo esto, yo le llamo la espina de pez, te llaman coaching la espina de pez también, ¿no? Y tiene otros nombres un poco más técnicos, pero bueno, quédate con ese que es un poco más, el más práctico. Donde ponemos al principio, en la parte de arriba, como veis de la imagen, pone inicio, que sería la fecha en que iniciamos este plan. Y al final de la flecha dice fin. Por ejemplo, en este caso era escribir mi libro. ¿Okay? Y luego, en medio de esa flecha vemos las fechas. Enero, abril y julio. Esas eran las fechas que yo me había propuesto para escribir ciertas cosas de mi libro. A mano izquierda vemos las tareas, qué es lo que tenemos que hacer, qué son las cosas que tenemos que hacer para alcanzar esa meta. En un principio, cuando yo me planteé esta meta de escribir mi propio libro en 3 meses, me puse como tarea que me tenía que preparar del tema más. Ya sabía mucho del tema del que iba a escribir, pero tenía que prepararlo a nivel un poco más didáctico para que las personas pudieran entenderlo. Tenía que aprender cosas que no sabía, como era narrar a lo mejor, ¿no? Y tenía que crearme un equipo de personas que me ayudara. Entre ellos estaban mis mentores y entre ellos estaban las personas que me iban a ayudar a editar, a maquetar el libro, a preparar
la portada. Entonces, eso era lo que yo tenía que buscar. Ahora, ¿con qué contaba yo? Pues con la formación que había recibido, tanto la que había dado como la que había hecho. ¿Qué quería ser? Quería ser un motor de cambio para aquellas personas que leyeran mi libro, que se convirtieran en líderes. Estos eran los recursos y los valores que yo quería transmitir y que yo tenía para alcanzar esa meta. Entonces, esto era un poco más visual y te explico cómo funciona. Lo primero que tienes que hacer es, ahora vamos a la imagen de la derecha, o mejor dicho, a las frases de la derecha y las preguntas, que es cómo lo planificamos. Profundiza en los puntos débiles y débiles y define tu meta. Lo primero que tienes que hacer es seguir el modelo. ¿Dónde estás ahora? Que eso sería el inicio. ¿Dónde te gustaría estar? Que es tu visión de 2, 3 o 5 años. ¿Y cuál es la meta que quieres fijar? En este caso era escribir mi libro. Luego viene qué acciones tienes que hacer. Esas serían las tareas. Me tengo que preparar, tengo que aprender y tengo que crear un equipo de personas que me ayude. ¿Y cuáles son las acciones que voy a hacer? Pues eso, formarme y formar a otros, ser un motor de cambio y liderar a esas personas que quisieran alcanzar su meta. Entonces, eso fue un poco lo que yo utilicé porque yo soy más visual para ayudarme a alcanzar esa meta. Esta meta que me iba a dar, el beneficio, la satisfacción de convertirme en un autor. Estaba planificada para 3, 5, 7 meses, que era lo que yo pensaba que me iba a tardar en escribir el libro. Luego fue muchísimo menos, lo escribí en menos de un mes, pero esto por lo menos me ayudó a comenzar, a saber qué era lo que yo realmente quería, cómo lo tenía claro y un poco establecer en mi mente la estructura de qué era lo que tenía que lograr en cuánto tiempo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando terminara enero yo sabía que había tenido que cumplir una serie de cosas, que cuando terminara abril igualmente y cuando terminara julio tenía que haber cumplido con esto que me había propuesto. Entonces esto te ayuda a visualmente llegar a tu meta. También tienes que identificar cuáles son los posibles obstáculos. Por ejemplo, los obstáculos que yo me encontré cuando escribí mi libro es la famosa hoja en blanco, el sentirse a veces no explicar lo suficiente para que otra persona lo entienda y una serie de cosas que te ayuda a tener en cuenta eso para arreglarlo y mejorarlo. Ahora es tu turno, te dejo esta imagen para que ahora seas tú quien defina tu inicio, tus tareas, tus recursos, tu meta y la fecha de final. Es importante que lo rellenes todo, que pongas en inicio la fecha de hoy, cómo estás, por ejemplo, si estás estudiando. El final sería alcanzar tu título. Igualmente, si lo que quieres es perder peso, le dices inicio hoy con tantos kilos y al final con tantos kilos. Trata de que no sean, por ejemplo, en este ejercicio práctico de adelgazar, que no sean 20 kilos, que sean 5, 2, 3. Puedes irlo cortando, puedes irlo haciendo en pequeñas metas. Y rellenas esto para que te ayude a planificar tu meta. ¿Qué pasa? Que cuando tu cabeza y cuando tu mente vea las fechas, te va a hacer que siempre que tenemos una fecha tope, nos ayuda a centrarnos y a ir un poco más específico. A veces necesitamos un poquito de prisa, a veces necesitamos un poquito de estrés para cumplir con un objetivo. Y esto es una gran manera de alcanzar tu objetivo y plantearte las metas con sus fechas. Entonces, te digo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Podéis enviar vuestras preguntas a info@expertoencoaching.com. Podéis visitar alfonsosuarez.net para más información. Podéis visitar expertoencoaching.com. Y el pensamiento que os dejo hoy es, el éxito consiste en trabajar, trabajar y trabajar incluso cuando nadie nos ve. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con otro programa de Empresario Personalidad.